¿Cómo entender el francés de Quebec? Le français québécois. Muchos me preguntan, ¿es que el francés de Quebec es diferente al de Francia? Yo te digo lo siguiente, el francés de Quebec, formal, estándar, es prácticamente el mismo que en Francia. Al escrito nadie se da cuenta si eres de Quebec o de Francia, o de Bélgica o de Suiza. Digamos que el francés estándar formal es igual en todos los países francófonos. Solamente en Quebec es a la hora de hablar de manera informal entre amigos, entre colegas. Ahí es donde deforman el idioma, ¿no? Y ahí es donde está nuestra dificultad. Pero déjame decirte que basta con que tú aprendas el francés correcto, el francés estándar, para que tengas las bases, para que tu oído se vaya acostumbrando. Quiero es presentarte algunas expresiones claves, comunes, me faltan muchas obviamente, para que tú te digas, tú te vas a decir, ya entendí, ahora sí entiendo que ellos quieren decir esto. Entonces, comienzo con la parte de las contracciones. Los quebecois tienen la costumbre de contraer bastante las palabras. En Francia también se hace, pero los quebecois lo hacen aún más. Por ejemplo, en Francia, de manera informal se dice je suis, se dice suis, ¿no? Je suis allé, je suis allé. En Quebec no van a decir suis, van a decir je suis allé. Y otra contracción, por ejemplo, acá tengo de j'étais allé, ¿no? Había ido, j'étais allé, dice j'étais allé al hospital, había ido al hospital. Y la expresión que utilizan bastante es ce qui fait que, j'étais à l'hôpital, ce qui fait que je me suis senti malade. El ce qui fait que van a decir fuck. Por ejemplo, aquí esta oración. Il n'était pas là, fuck je suis parti. Il n'était pas là, ce qui fait que je suis parti. ¿Te das cuenta cómo contraen? Otra contracción, por ejemplo, el tu sais, y van a decir tse. Y otra costumbre que tienen los quebecois es de saltarse los artículos. Por ejemplo, esta oración. Je suis à la maison, ellos van a decirlo en quebecois coloquial. Je suis à maison. Je suis à maison. Se han comido la. Sur la table, van a decir, si lo contraen bastante, van a decir sa table. Sur la table. Où tu as mis le lait? Sa table. Sur la table. Y el adverbio puis, pi van a decir. Puis je suis allé, pizze. En Francia algunos utilizan esa contracción de decir, en vez de decir puis, dicen pi, pero no está generalizado, mientras que en Quebec todo el mundo va a decir pi. Después esta expresión que no vamos a tener problema en entenderla porque se parece al español. Cuando quieren hacer la diferencia entre nosotros y ustedes, o nosotros y vosotros, van a decir, por ejemplo, nous autres, les Québécois, nous sommes gentils, por ejemplo. Estoy improvisando una oración. Mais vous autres, les Français, vous êtes désagréables parfois. Bueno, eso se entiende perfectamente. También pueden decir eux autres, les Suisses, ellos, los suizos. Pueden utilizar el otro, ¿no? Nous autres, nosotros. Vous autres, vosotros, vean el parecido con el español. Después otra costumbre que a muchos les molesta es el hecho de que ellos reemplazan el pronombre il por i y elle van a reemplazarlo por a. En vez de decir elle, van a decir a. A cuisine très bien. ¿No? A cuisine très bien, por ejemplo, con ella, ¿no? En vez de decir elle cuisine très bien, a cuisine très bien. Y puede ser aún peor, a veces lo omiten completamente con los verbos que comienzan con vocal. Por ejemplo, en vez de decir il était pas là o il était pas là, va a decir était pas là. Se comen, digamos, el pronombre. Y otra característica también que confunde quizás a los latinos es el hecho de que hacen un abuso del tu, ¿no? De utilizarlo dos veces cuando están tratando de tu a alguien, pero no solamente en esas circunstancias, sino también lo meten por gusto, inútilmente, ¿no? Un uso inútil del tu. Ellos mismos no saben por qué lo hacen, no hay una explicación lógica. Por ejemplo, un ejemplo. Tu veux-tu du fromage? ¿Quieres, en francés diríamos, est-ce que tu veux du fromage? Sería lo correcto, digamos, sería lo habitual en francés de Francia, pero ellos van a decir, tu veux-tu du fromage? Y un ejemplo con un tu inútil. Il pleut-tu? Llueve. Il pleut, mais s'il pleut, il pleut-tu? ¿Por qué han puesto el tu de relleno? On sait pas, je sais pas. Ma sœur, peux-tu s'en aller? Ma sœur, peux-tu s'en aller? Entonces, quizás tú te confundas, ¿por qué tu? Ese tu está de relleno inútil. En realidad lo que quería decir, ma sœur, est-ce qu'elle peut s'en aller? Mais en québécois va a decir, ma sœur, peux-tu s'en aller? Y la manera de pronunciar a veces la A, en vez de decir ça, va a decir so, en vez de decir pas, je sais pas, va a decir je pas. Estoy tratando de imitar, pero más o menos ese acento de abrir la A, O.
y el plus, en vez de decir plus, va a decir plus. ¿No? Je sais plus. Je ne sais plus, ou je sais plus, va a decir je sais plus. Je suis plus capable. Je suis plus capable, que es una expresión que significa je n'ai marre, estoy harto, j'en peux plus. Es otra expresión, j'ai de la misère, ¿eh? J'ai du mal, es el equivalente j'ai du mal, ¿no? Tengo dificultades, por ejemplo, j'ai de la misère à faire mes devoirs. Es una miseria hacer mis deberes, por decirlo así. Después, expresiones como c'est correct. En francés dirían, ça c'est correct, pronuncian la T, y en québécois así, c'est correct. C'est correct, c'est ok, equivalente. Ça va, c'est bon, ça me va, c'est correct. C'est pas pire, a decir, c'est pas mal, no está mal, c'est pas pire, a decir. Y sabemos que en francés vamos a decir tout, pero en québécois no va a hacer la diferencia. Aún el masculino lo va a pronunciar tout. Tous tes frères, a decir, tous tes frères, va a decir, tous tes frères. Una contracción, por ejemplo, coudon, que significa du coup donc, ¿eh? Entonces, en consecuencia, ¿eh? O entonces luego, o el ou bedon, que significa ou bien donc. Esta expresión es c'est plat, que significa c'est embêtant, es fastidioso, incómodo. En Francia esta expresión utilizada por los adolescentes, c'est fun. C'est fun. En Quebec tienen que decir c'est le fun. El fun tomado del inglés, c'est le fun. C'est super, el equivalente c'est super, c'est le fun. El pas du tout, ¿no? Nada que ver, para nada. Pas pantoute, van a decir, pas pantoute, pas pantoute. Y también esa manera de pronunciar la E grave en algunas circunstancias van a decir, por ejemplo, de même, van a decir de même, o en vez de decir c'est une mauvaise idée, van a decir c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise. Lo vamos a escuchar así, c'est une mauvaise idée. Peut-être, es decir, peut-être, así lo vamos a escuchar. Y después algo que es muy extraño, que también no saben explicar, es cuando van a decir je veux te voir, van a decir te voir, maintenant un conseil, te voy a dar un consejo, je vais te donner un conseil, maintenant un conseil. Bueno, esas son algunas de las expresiones, unos ejemplos nada más, pero lo principal es que sigan los consejos que les doy en un principio. Ahora les voy a dar un consejo final para practicar. Escuchen emisiones de radio quebecois, como emisiones de radio o televisión de Quebec, como por ejemplo Radio Canadá, que hablan con acento quebecois pero con un francés formal. Entonces, para que su oído se vaya acostumbrando al acento, pero que sea más fácil de entender. Entonces, si pueden entender el acento quebecois formal, se le va a hacer más fácil entender el quebecois informal coloquial. Escuchen conferencias, debates en quebecois, donde se utiliza un lenguaje más formal, más elegante, con su acento quebecois.